Ahora se puede plantear el uso de folículos para generar cierto tipo de respuestas. En este caso tomamos el mismo cilindro, vamos a aumentar las subdivisiones en este punto y las vamos a ver a través de la creación, en este caso de joins. Vamos a la pestaña de animación, seleccionamos la herramienta de joins y lo que se va a hacer es trabajar, presionando la tecla X, generar una serie de huesos con la X sostenida, quedan pegadas a la rejilla, que van a ser en este caso los constitutivos de esta bandera. En este punto seleccionamos también con Shift la geometría, vamos al menú F2, Skin, vamos a las opciones de Smooth Bind y encontramos por ejemplo Join Hierarchy porque están seleccionados todos completos. Vamos a darle simplemente, en este caso vamos a darle Closest Distance, Dual Quaternion 4, 4 y le decimos Bind Skin. ¿Eso qué significa? Que si yo roto cualquiera de estas cosas, pues obviamente se me va a generar un proceso de movimiento, es decir, básicamente estos elementos tienen incidencia sobre el objeto como tal. De esta manera, pues si yo muevo el objeto, pues va a haber una determinación de un constraint. En este punto tenemos son elementos del constraint que están fijados, como se plantearía acá, hacia este objeto. Si yo muevo esos elementos del constraint, si yo selecciono estas dinámicas, y las manipulo, pues obviamente hay unas características que se van a desarrollar. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar Dynamic Constraint y por el momento vamos a trabajarle a ese proceso. Lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, es posteriormente vamos a generar el movimiento del folículo. Ahora, para crear un folículo, ¿qué hacemos? Hay que crear una acción dinámica, en este caso, por ejemplo, con malla en Hair, y lo que vamos a hacer es, teniendo en Dynamics, vamos a generar lo que es un folículo. Un folículo es una forma interna que se va a constituir a partir de Unica Spline, que es este icono de acá. Unica Spline es una construcción que se crea a partir de una serie de elementos que permiten coger una cadena de huesos y volverla una cadena activa. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se va a generar una opción que sería, en este caso, por ejemplo, el K-Spline también se viene por esta opción. Venimos a las herramientas y uno puede decirle que auto cree la curva. Eso al crear crear la curva, autoparentarla, implicaría que cuando yo hago clic en el primer hueso y clic en el último, automáticamente me genera esto. ¿Qué es esto? Una curva. Esa curva va por todo el medio del objeto y permite que yo pueda trabajar. En este caso, por ejemplo, voy a ocultar los joints, un momento, que yo pueda trabajar ciertos aspectos, como cuáles, como por ejemplo, manipular la curvatura del objeto. Ya en este punto pues tenemos esta curva que es la curva clara y lo que vamos a hacer es convertir esa curva en un elemento como un folículo. Para ello vamos a NDynamics y lo que vamos a hacer es convertir esta curva en una curva dinámica. Hacemos clic en ella y lo que tenemos en este caso es un movimiento de curvatura. Teniendo esto, tenemos que ir al Attribute Editor y va a haber diferentes cosas que empezamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso tenemos la posibilidad de ubicar cuáles son los componentes de la curva, cuáles son los elementos de entrada y de salida que nos van a determinar en el Higher System cómo funcionan, la gravedad que va a tener y los diferentes elementos como gravedad, densidad, viento en el caso de que se genere y cosas por el estilo. En este caso, por ejemplo, tenemos un diferente tipo de procesos. En este caso, por ejemplo, el follicle shape que se crea, la curva queda, digamos, que circunscrita a una serie de cadenas y lo que hacemos es determinar cómo van a funcionar. En este caso, por ejemplo, la curva tiene esta pestaña que es follicle shape 1 y vamos a determinar que el punto de salida solamente es la base, no ambas terminaciones, sino la base como tal. Al hacer esto, ¿qué sucede? Depende de cómo esté ubicado el objeto, se va a generar un movimiento de viento de dirección o de repetición. Si nosotros le trabajamos, por ejemplo, a esto un movimiento de viento, aquí tenemos ciertas características del Hair System, por ejemplo, en el núcleo, el viento y la velocidad del viento y la dirección del viento, en este caso sería en X. Vamos a ver si nos permite generar
un movimiento. Como pueden ver acá internamente ya se está percibiendo esa construcción. Aquí está rebotando directamente hacia los elementos que se generan. Ahora, en el IK tenemos lo que es la construcción del IK Solver. Como ven acá, va cada uno por separado y no constituye, en este caso, ningún tipo de movimiento sobre la cadena de huesos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo, digamos que volviendo al punto inicial, vamos a borrar todos estos componentes. Tenemos el join, ya sabemos que tiene una construcción, y lo que vamos a hacer es crear una curva. En este caso vamos a crear una curva con puntos de edición, que va a ir ubicada con la tecla V en ciertas ubicaciones, ciertos elementos como tal. Voy a esconder la geometría. Lo que vamos a hacer es generar con V la ubicación en cada uno de los join teniendo V sostenido. Eso nos genera una curva, que es esta curva, y es la que vamos a crearla como dinámica. Al crearla como dinámica ya sabemos que existe un shape que tiene que trabajarse en la base, que podemos generarle en este caso una dirección de viento fuerte, y esto es lo que vamos a ver. En este caso lo vamos a ver no desde esta vista, sino desde esta. Aquí podemos tener básicamente cómo funciona realmente el movimiento. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Podemos trabajar, por ejemplo, con una opción. En este caso, por ejemplo, que sería ciertos aspectos de la dirección, qué tanta velocidad, qué tanta gravedad, y también cosas como, por ejemplo, en este caso repetimos lo que sería el damp, ya qué tan resistente va a ser a ese movimiento. Vemos que al subir el damp es muchísimo más lento el proceso, y el stiffness, que es básicamente también la resistencia que va a generar. Ahí tenemos básicamente ciertos tipos de elementos que ayudan a este tipo de sensación. El stiffness es como la resistencia en términos de flexibilidad, es decir, qué tan tieso va a ser, al igual que con el damp. Ahí tenemos un elemento, volvemos hacia atrás, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo la curva seleccionada, nosotros lo que vamos a hacer es crear, en este caso por F2, vamos a crear única spline, pero no le vamos a crear curva como tal. Entonces lo que vamos a hacer es que primero se desactiva esta opción de autocrear curva, hacemos clic en el primer elemento, clic en el último, y se selecciona una curva, que en este caso sería la que está ubicada como tal en la cadena. Entonces, primero que nada es, básicamente aquí no tenemos autocrear curva, entonces hacemos clic en este, clic en el último, y seleccionamos la curva al interior. Automáticamente la vincula, la crea, y lo que hacemos es que ya la cadena de huesos está determinada por este objeto, como podemos ver. Obviamente, ¿qué implica esto? Implica que al mover la curva, vamos a darle stop, al mover la curva, el objeto pues queda vinculado a esa curva directamente. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros podemos generar nuevas combinaciones de elementos. Vamos a darle a esto una división mayor. Ya sabemos que la curva se mueve en un eje específico, que es en este. Esto lo vamos a rotar. Igual todavía es muy libre pues en términos generales. Lo vamos a rotar tomando en cuenta este objeto. Lo devolvemos hacia atrás. Vamos a ir a include. Obviamente también hay que ubicarlo adecuadamente. Lo convertimos en un include. A este sólido también lo vamos a convertir en un punto fijo, en un colisionador. Seleccionamos los vértices que sean correspondientes. Sabemos que aquí inclusive eliminamos o ocultamos los joints. También toca ocultar el IK para que no estorbe. Seleccionamos estos vértices, seleccionamos la geometría y le vinculamos la geometría al colisionador.
y de esta manera cuando él se mueva, digamos que también puede llegar a ser un uso del jalonamiento como tal de la bandera. Ahí encontramos varias características que se empiezan a combinar. Esto en el caso de un punto específico. Ahora, si nosotros en vez de utilizar los puntos de constraint del colisionador, pues ya tenemos un colisionador acá como tal, ya sabemos que es con el núcleo se genera también este elemento que es volverlo colisión. Eso significa que al moverlo acá podemos desvincular, crear un locator. Entonces lo que tenemos es crear una ubicación. Lo mismo, vamos a ocultar los joints, vamos a crear, va a dictar los IKs, seleccionamos los puntos que queremos que estén vinculados a, en este caso sería a ese grupo de joints específicamente. En este caso sería este grupo de joints específicamente a un constraint, en este caso es un locator. Él queda pegado tal cual. Y lo que podemos hacer en este caso, entonces ven que aquí tenemos este punto, lo que hacemos en este caso, por ejemplo, volviendo a plantear el show joints, es que este locator, ya este objeto como tal, va a estar vinculado a un join, por ejemplo. Ya puede ser que lo hagamos a través de un constraint. Al moverse el joint, va a mover el locator. Y se mueve toda la cadena como tal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo el higher system, en este caso vamos a trabajar con los folículos, el follicle shape o el system shape, y yo tengo ciertas características como por ejemplo el damp. Vamos a hacer un reducir el stiffness, vamos a trabajar con diferentes características. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a esto que sea muchísimo más flexible o tieso como tal. Yo le puedo decir a este que sea de 0 el stiffness. Vamos a trabajar en este caso el viento. Acá tenemos básicamente la gravedad, el viento, todos los procesos que teníamos del movimiento, y acá tenemos los elementos que nos interesan. Entonces el damp lo vamos a bajar a 1, no se quede demasiado resistente. El stiffness también lo vamos a bajar a 0, y lo mismo lo que sería el stiffness básicamente. Retomamos acá, por ejemplo el stiffness lo vamos a volver a bajar. En términos generales, y vamos a trabajar por ejemplo con la curvatura del objeto. Tenemos varios elementos, damp, el drag. Como pueden ver, ya al cambiar ciertas variables también se generan otras reacciones que toca tomar en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con respecto a ciertos tipos de movimientos. Que va generando el cálculo de la máquina. A veces colapsa, pero entonces toca tomar en cuenta eso. ¿Qué nos permite hacer esto? Poder ver realmente cómo funciona, que se puede arrastrar un objeto sin que haya ninguna problemática. Por ejemplo, el caso de la bandera. Si tuviéramos otro tipo de objeto, como por ejemplo una esfera, vamos a hacer algo sencillo. Creamos un plano con una buena cantidad de divisiones. Lo convertimos en este caso en un elemento enclosed. Luego cogemos estos objetos y lo convertimos en un colisionador. Hacemos esto. Perfecto. Acá está sucediendo pues el proceso que se está planteando. Yo puedo en este caso, por ejemplo, manipular. Ya tengo en este caso el elemento, tengo el colisionador. Puedo ubicarlos ahí como un punto de construcción.
y yo puedo coger ese colisionador, este como tal, y empezar a generar procesos de animación que vayan dirigidos en este sentido. Lo que hacemos es generar, por ejemplo, este elemento, y al moverlo pues obviamente va generando una serie de características. Pero si por ejemplo nosotros lo que hacemos es crear una serie de puntos, por ejemplo cuando él cae, digamos que acá, en este punto seleccionamos parte de la geometría, creamos un constraint parent, en este caso sería ese locator, y el locator está siendo gobernado por mi objeto. Entonces tengo la esfera, tengo el locator y le coloco un constraint parent. Lo que va a suceder es que él va a jalonar los puntos que están seleccionados. Como se pueden ver, entonces básicamente lo que tenemos que plantear es cuál va a ser la lógica. En este caso vamos a quitar los constraint parent antes de, y plantearnos cuál va a ser como el sistema de trabajo. Ya uno puede generar vinculaciones, en este caso por ejemplo que se vayan editadas hacia el objeto. Por ejemplo en este punto dejar que caiga completo, duplicarlo, eliminar el original, aplicarle nuevamente un include, seleccionar el núcleo, generarlo como un colisionador, porque en este punto lo que hacemos es que parte nuevamente de ahí, y lo que vamos a hacer es generar en este caso vínculos hacia ciertos elementos. Entonces digamos que aquí uno podría plantearse el hecho de que entre los dos elementos creamos un punto de construcción, entonces, obviamente aquí sigue generando como una especie de malla irregular, y lo que vamos a crear acá es de los elementos, con esos elementos puntuales en la parte superior creamos un locator, y el locator va a ser quien de una u otra manera permita que el objeto se mantenga fijo. Si yo muevo el locator y lo voy moviendo digamos que dinámicamente, entonces yo puedo insertarle movimientos de animación que vayan sincronizados con este objeto. Yo puedo decirle a este objeto que sea el que lo gobierne. La esfera tiene aquí en este caso el dynamic constraint, y lo que va a hacer es insertar un fotograma clave y más adelante moverlo. Lo que va a hacer es un movimiento hacia la tela como tal. Y cada vez que yo lo vuelvo a mover va a generar nuevas reacciones en el objeto como tal.